semana se la dedico prácticamente enteramente a Carol, del canal de Carol Rodríguez, del que ya os he hablado más de una vez. Sí que es verdad que había oído hablar de esta novela en más de una ocasión, pero fue su reseña la que me convenció del todo para cogerla y leerla, y además para ponerla bastante arriba de la lista. Os dejaré su reseña en la cajita de información y también por la pantalla por aquí para que podáis verla y podáis disfrutarla como yo la disfruté y os den las mismas ganas que me dieron a mí de leer el libro. Como ya sabréis, si habéis visto mi vídeo Un libro, una enseñanza, y si no lo sabéis yo os lo explico, la fantasía no es uno de mis géneros favoritos o no es un género por el que me suela dejar conquistar fácilmente. Sin embargo, el hecho de oír hablar tan bien de este autor por gente en la que confío muchísimo en su criterio hizo que sabía que tarde o temprano iba a cogerlo e iba a intentarlo con él. Estoy de acuerdo en que no se puede descartar o adorar a un autor solo habiendo leído uno de sus libros, pero lo que sí que se puede decidir es si vas a repetir con él o lo vas a dejar ahí aparcadito. Yo, desde luego, voy a repetir con Gaiman. Así que esta semana, dedicadísimo tanto a Carol como a Magrat, os traigo American Gods, de Neil Gaiman. Esta novela nos trae una historia muy grande, una historia enorme, y nos la trae a través de su protagonista, que es Sombra. Sombra es un chico que al principio de la novela está a punto de salir de la cárcel, está a punto de cumplir su condena. Al principio sabemos bien poco de él y de su pasado. Lo que sí que tenemos claro es que su principal anhelo es poder salir de la cárcel para estar con su mujer, a la que adora y a la que ama con locura. Sin embargo, todos sus planes de futuro se truncan cuando unos días antes de salir de la cárcel le dicen que su mujer ha muerto en un accidente de tráfico y le dejan salir unos días antes para que pueda asistir al funeral. Para poder asistir a ese funeral, Sombra tendrá que hacer un viaje en avión y será en ese viaje cuando conocerá a Wednesday. Ya solo la manera en que se conocen y en la que Wednesday le planteará lo que tiene pensado para Sombra, ya solo la manera en que se desenvuelve todo es tan misteriosa que ya desde el principio ese personaje tiene un halo de misterio a su alrededor. En cualquier caso, lo que hará Wednesday es ofrecerle trabajo a Sombra. Trabajo como guardaespaldas o como chico de los recados. Al principio no queda muy claro cuál de las dos cosas será mayoritariamente. Al aceptar ese empleo, Sombra emprenderá un viaje no solo literalmente, sino psicológicamente, a través de un mundo lleno de mitología y de fantasía que, sorprendentemente, dejadme deciros, él aceptará de manera bastante natural. De hecho, creo que precisamente esa naturalidad con la que Sombra se toma todo lo que le va sucediendo desde el momento en que se junta con Wednesday, esa naturalidad es también la que te permite a ti como lector entrar dentro de la historia sin plantearte demasiado si todo eso es real o es que a todo el mundo se le ha ido la cabeza. En cualquier caso, desde el momento en que se juntan, te sumerges dentro de ese mundo, lo aceptas tal y como te lo están contando y a disfrutar. Primer punto importantísimo de la historia, y es que está situada o la acción ocurre en Estados Unidos. Y desde mi punto de vista tiene que suceder en Estados Unidos y no tendría el mismo sentido que sucediera en ningún otro país del mundo. Porque Estados Unidos es un país que ha nacido de la inmigración, donde se juntan muchísimas culturas de todos los rincones del mundo. Y lo que nos presenta el autor en este mundo mágico o fantástico es que todos los dioses de todas esas culturas alrededor del mundo han emigrado, junto con los inmigrantes que emigraron a Estados Unidos, han emigrado al territorio de Estados Unidos y viven actualmente, habitan en forma humana. De esta forma, durante la novela van saliendo diferentes personajes que representan, o que más bien son, dioses de las diferentes mitologías paganas de todos los rincones del mundo, o de muchos rincones del mundo, sobre todo nórdica y africana. El autor va metiendo toda esta serie de personajes y de buenas a primeras no te dice quién son realmente. De hecho, uno de los juegos de esta novela es ir descubriendo, tal y como comentaba Carol también en su vídeo, es ir descubriendo quién es cada personaje, a qué dios corresponde cada personaje. Para que os hagáis una idea, esta es una novela de tipo road trip, como un viaje por carretera con estos dos personajes principalmente, en el que vamos descubriendo varias cosas y en el que se va desarrollando la acción. Este road trip está plagado de elementos de thriller, de fantasía, de misterio, de terror.
Está plagado de muchos elementos y teniendo todos estos elementos diferentes dentro de una misma historia hubiera podido ser un desastre, hubiera podido ser un popurrí infumable. Y realmente no, para lo compleja que es la historia, desde mi punto de vista está muy bien construida. En ningún momento salen muchísimos personajes, la acción transcurre en muchos sitios distintos porque ellos continuamente se están moviendo y en ningún momento te da la sensación de que te estés perdiendo. Así que para mí eso ha sido un punto muy positivo. La construcción de la historia, chapó. En cuanto a los personajes, para mí hay que diferenciar muy bien entre Sombra y el resto de personajes. Sombra, aunque me gustó como protagonista, aunque le cogí aprecio y le cogí cariño, sí que tengo que reconocer que me pareció un personaje bastante pasivo. Él ya de por sí, de carácter, es muy taciturno, muy sombrío, valga la redundancia, pero es que además me pareció como que se dejaba llevar por la historia sin tomar demasiadas decisiones. De hecho, hay muchas de las decisiones importantes y por los que será conocido que ni siquiera las toma él. Entonces, eso me sorprendió un poco, porque por otro lado, el resto de personajes sí que los encontré muchísimo más carismáticos y muchísimo más activos, es decir, toman parte de la historia, escogen una opción, toman un camino. En cambio, Sombra me pareció que estaba como muy perdido, que desde luego no es para menos, porque pobre Sombra, pobrecito mío. Pero para la naturalidad con la que acepta todo, me pareció que a veces se queda como en un segundo plano. En cambio, el resto de personajes, y especialmente esos seres mitológicos, me gustó muchísimo cómo los trató el autor. Los trata de una manera tan humana que lo que consigue es que automáticamente los desmitifiques. Y tienen comportamientos a veces mucho más humanos que Sombra, con las intenciones y los anhelos, los mismos miedos que cualquier humano de a pie. Uno de los ejemplos más claros es Wednesday. Carol en su vídeo mencionó que al final le cogió un poco de rabia al personaje. A mí me encantó, me pareció un personaje brutal desde el minuto 1 hasta el minuto 100. Me gustó muchísimo, yo me declaro fan de Wednesday. En definitiva, para mí ha sido una lectura magnífica, me lo he pasado pipa leyendo esta historia. Además, conforme va avanzando la acción, el ritmo también se va acelerando y eso se ve no solo en la propia acción, sino en que, por ejemplo, cada vez los capítulos son más cortos, cada vez hay menos momentos estáticos y de reflexión y cada vez hay más acción. A mí eso me pareció que acompañaba mucho a la historia y además te ibas como acelerando tú también conforme se acerca al final. Aún así tengo que decir que durante la novela Gaiman hace algo muy inteligente y es que va metiendo pequeños capítulos, pequeños interludios en los que va contando historias de dioses o de cómo llegaron al territorio de Estados Unidos o de cómo se les adoraba. Va contando como pequeñas anécdotas, algunas son más importantes para la historia y algunas menos, de los propios seres mitológicos. Y eso me pareció genial. De hecho, hay interludios de este libro que me parecen una obra maestra en sí mismos. Hay algunos que son hasta como pequeños cuentos que me parecen alucinantes. Hay uno concretamente, justo después del capítulo 11, que se llama Desembarco en Estados Unidos, que me parece alucinante. Ese interludio es de 10, absolutamente de 10. Son 3 o 4 páginas, pero que terminas de leerlo y tienes que volver a empezar, porque ya no solo lo que explica, que es muy heavy, realmente lo que explica es muy heavy, es cómo lo explica, cómo lo narra. Y se te queda el corazón en un puño, de verdad. Cuando lees ese interludio, se te queda el corazón en un puño. Si lo habéis leído, os pido por favor que me dejéis algún comentario aquí abajo y comentamos un poco la novela, porque me encanta comentar con vosotros los libros aquí en los comentarios de YouTube. Y si habéis leído el otro libro del autor, Los hijos de Anansi, que sucede un poco en el mismo universo, decidme por favor si os gustó, porque a mí terminando este libro me han dado muchas ganas de leerlo, pero como siempre me pasa lo mismo, que cuando termino un libro que me ha gustado mucho, me da un poco de miedín empezar a otro que está dentro de la misma trama o dentro del mismo universo, porque no sé si me va a gustar, no sé si me va a decepcionar y estoy ahí un poco indecisa. Como siempre, espero que os haya gustado la reseña, que hayáis tenido una buena semana, que tengáis un buen fin de semana. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!